Creer es crear. Es una comunidad terapéutica formada por un grupo interdisciplinario de profesionales altamente especializados en adicciones, abocados a convertir al individuo en un sujeto activo y protagonista de su vida. Nuestras principales características que conducen a un tratamiento exitoso se logran por su calidez, calidad, seguridad, confort y confidencialidad. Contamos con un modelo sólido de funcionamiento y en constante perfeccionamiento, logrando en el individuo una rehabilitación en la que pueda encontrar un cambio profundo, integral y consistente para su vida. Nuestro objetivo, Creer es crear, está creada para brindar una solución eficaz al individuo que padece diversas problemáticas y severas, como son las adicciones y las consecuencias que las mismas provocan. Brindar asistencia en tratamientos integrales en adicciones y patologías asociadas, trastornos por consumo de sustancias, abuso y consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y trastornos de conductas. La Fundación trabaja con la Ley 26.657 de Salud Mental, que se basa en componentes socioeconómicos, históricos, psicológicos, culturales y biológicos. Las sustancias más habituales de consumo son el alcohol, la marihuana, la cocaína y el paco. La adicción al alcohol genera a corto plazo los siguientes efectos: somnolencia, malestar estomacal, dolores de cabeza, dificultades respiratorias, distorsiones visuales y auditivas, dificultades para actuar con criterio desembocado en la falta de conciencia. Y a largo plazo genera lesiones intencionales y no intencionales, agresiones sexuales y violencia doméstica, incremento de lesiones y problemas familiares, presión arterial alta, enfermedades hepáticas como úlcera y gastritis, daños en el sistema nervioso, problemas sexuales y desnutrición. En el caso de la adicción a la marihuana, los efectos a corto plazo son distorsión sensorial, pánico, ansiedad, disminución en la coordinación de movimientos, somnolencia, depresión y palpitaciones cardíacas. Y a largo plazo produce trastornos en el crecimiento, dificultades en la concentración, disminución de las hormonas sexuales masculinas que derivan en la discapacidad sexual, destrucción de fibras pulmonares y lesiones cerebrales permanentes. Por su lado, la cocaína a corto plazo produce los siguientes efectos: pérdida del apetito, incremento en el ritmo cardíaco, presión sanguínea y temperatura corporal, vasos sanguíneos contraídos, pupilas dilatadas, trastornos del sueño, náuseas, depresión, hiperestimulación y violencia. A largo plazo, los efectos son destrucción de los tejidos nasales y fallos respiratorios, enfermedades infecciosas por vías intravenosas, desnutrición, alucinaciones, ansiedad, paranoia y ataques de pánico que terminan en psicosis, infertilidad, desorientación y apatía. En cuanto al paco, los efectos se dan en 3 fases. En primera fase, euforia, disminución de las inhibiciones, sensación de placer, vigilancia, hiperexcitación y distorsión de procesos de pensamientos. En segunda fase, depresión, inseguridad, deseos incontenibles de consumir para buscar los efectos de la primera fase y apatía. Y en la tercera fase, consumo ininterrumpido, pérdida de contacto con la realidad, psicosis graves, daño en todo el organismo y consecuencias sociales negativas. ¿Qué es la dependencia? Hay 2 tipos de dependencia que surgen del consumo. La dependencia física, donde el organismo se ha habituado a la presencia constante de la sustancia, de tal manera que necesita mantener un determinado nivel en sangre para funcionar con normalidad, desencadenando el síndrome de abstinencia, caracterizado por el incremento constante de la tolerancia. Y la dependencia psicológica que se desarrolla cuando una persona siente la necesidad de consumir una sustancia debido a los efectos positivos que le ha proporcionado su administración reiterada. Se define también como la pena, ansiedad o angustia que se experimenta por el placer perdido. Es decir, se produce una sensación placentera y se necesita psicológicamente consumirla. Y si no lo hace, siente malestares como tristeza, ansiedad, inquietud o impotencia. La diferencia entre ambas sería que en la dependencia física,
La necesidad de consumir drogas es orgánica. El cuerpo reclama la sustancia cuando no la tiene, mediante la aparición de síntomas físicos, mientras que en la dependencia psicológica hay una necesidad o un impulso psíquico de consumir para producir placer o evitar el malestar. Fases del consumo. Fase 1. Fase de enamoramiento. Primeros contactos con las sustancias. El sujeto tiene los primeros contactos con experiencias que le provocan placer, ocasionándoles euforia o una gran tranquilidad. Fase 2. Fase de consumo. En esta fase se produce la búsqueda de soluciones mágicas ante la incapacidad y la baja autoestima para hacer frente a los problemas de la vida cotidiana. Existe la tendencia a buscar soluciones mágicas, creyendo encontrarlas en el uso de alcohol y drogas. En esta fase el adicto minimiza y justifica cualquier consecuencia que su consumo le genera. Fase 3. Fase de consecuencias. En esta fase comienzan las pérdidas materiales, afectivas y la despersonalización, donde los adictos hacen cosas que jamás pensaron que harían, como robar, prostituirse, ejercer maltratos hacia vínculos de amor primarios y consecuentemente no pueden reconocer la dependencia que evidentemente ya tienen con las sustancias. Fase 4. Fase de desesperación. Esta fase se caracteriza por un comportamiento impulsivo e incontrolado, que conducen al sujeto a la destrucción personal y contextual. Vínculos de amor, a partir de los cuales el sujeto puede derivar en cárceles, hospitales o en la muerte del adicto. Síntomas de la adicción. Pérdidas del control, persistencia en el consumo, manipulación, autoengaño, negación del problema, enfermedad de las emociones. Los pensamientos negativos llevan a sentimientos negativos que derivan en el consumo de sustancias psicoactivas como recurso para la evasión. La misma palabra adicción significa no decir, lo que llamamos la enfermedad de las emociones. 10 recomendaciones para padres. Escuche a su hijo. Sus hijos compartirán sus experiencias con ustedes solo si demuestra estar escuchándolos atentamente y con interés. Hable con su hijo acerca de las drogas. Usted puede ayudar a su hijo a cambiar la idea de que para ser aceptado socialmente debe fumar, beber o consumir drogas. Ayude a su hijo a sentirse bien consigo mismo. Su hijo se sentirá bien cuando usted reconozca sus logros. Fortalecerá su autoestima si al equivocarse usted deja de lado sus emociones y no su persona. Ayude a su hijo a desarrollar valores firmes y adecuados. Si sus hijos tienen principios y valores bien fundamentados, sabrán cuándo y por qué decir no al consumo de alcohol y drogas. Ofrezca un buen ejemplo. Los hábitos y actitudes positivas que usted demuestre influirán en su hijo más que las palabras, incluyendo lo referido al consumo de alcohol y drogas. Ayude a su hijo a enfrentar la presión de sus compañeros. Los hijos que han aprendido a ser seguros de sí mismos y hayan sido educados en el respeto y la valoración propia, sabrán manejar las presiones del grupo. Enseñarle a su hijo a saber decir no. Es útil establecer reglas familiares precisas acerca del consumo de alcohol y drogas y los prejuicios que provocan. Fomente actividades recreativas. Las actividades productivas ayudarán a combatir el aburrimiento de su hijo, evitando así el uso de alcohol, tabaco o drogas. Fomentar los lazos con otros padres. Únase a otros padres para intercambiar criterios acerca de estos temas. Así podrá comparar y reforzar la conversación familiar al respecto. Sepa qué hacer si sospecha un problema. Aprenda a reconocer los signos asociados al consumo de alcohol, tabaco y drogas para auxiliar a su hijo y apartarlo de esos hábitos. Busque ayuda. Clases de tratamientos. Ambulatorio. Creado para aquellas personas que pueden sostener su situación laboral y sus vínculos afectivos sin consumo de sustancia alguna. Se trata de un trabajo de contención cotidiana aplicable de los recursos humanos y materiales que no han sido dañados aún y en el crecimiento personal. Centro de día, especializado para Grupo Continente Familiar,
bajo supervisión, cuidado y responsabilidad de la familia. Implica acompañamiento permanente en el proceso de recuperación, ya que contamos con un mínimo de voluntad del paciente y su abstinencia, favoreciendo así el abordaje en esta modalidad. Internación es implementado para aquellas personas que no poseen contención familiar y social, que funcionen para acompañar el proceso de rehabilitación. Esta clase de tratamiento es recomendable cuando se encuentra en riesgo su vida o la de terceros. La internación permite realizar actividades diarias terapéuticas intensivas y distensión recreativa, ambas imprescindibles para el desarrollo y puesta en marcha de un nuevo modo de vida. Post-tratamiento. Una vez finalizada la asistencia a la comunidad terapéutica, la recuperación no termina. Por el contrario, el tratamiento continúa y nuestro equipo terapéutico es el encargado de llevar a cabo el seguimiento y orientación de nuestros residentes. La finalidad es fortalecer las herramientas de recuperación y crecimiento personal, manteniendo el compromiso que cada uno asume. Tratamiento familiar. El apoyo familiar es trascendente en la persona para su recuperación y compromiso con el tratamiento. De esta manera podrán renovar vínculos afectados, encontrar contención y fortalecer la resolución de conflictos. ¿Por qué creer es crear? Lo único que limita nuestros logros es creer que no somos merecedores o capaces de lograrlo. Desde el momento en que uno cree que una cosa es imposible, la mente trabaja para probar que está en lo cierto. Sin embargo, cuando uno cree, el pensamiento encuentra la manera y los medios para que aquello que pretende suceda. Como sabemos desde la creencia, uno puede transformarse en un ser distinto al que ha sido y a partir de ahí, crear un mundo para sí mismo, en el que sueña despierto. Primer paso para la creación. Todo aquel que siembre excelencia podrá cosechar excelencia de vida. Realizar un sueño requiere compromiso, decisión y acción. El creer que se puede pavimenta el camino para las soluciones creativas. La oportunidad está porque uno es una posibilidad. Creer es crear.